Bueno, la clase de hoy, este teórico de hoy, está referido al filum de los cnidarios, tal cual está escrito allí. Los cnidarios son absolutamente acuáticos, perdón, en su enorme mayoría de vida marina y en una minoría, o algunos bastante menos, son de vida acuática continental, o sea, de aguas dulces. Eh, es por todos conocida las famosas medusas de mar, que a veces pueden ser solitarias o viven en cardúmenes enormes, en grandes, a veces miles, se pueden apreciar en el mar. También son nidarios las anémonas de mar, que todos deben conocer por la película Buscando a Nemo, donde veíamos que Nemo era un pez payaso que vivía en su casa, era una anémona de mar, estas son polipales, o sea, viven asentadas en el fondo del mar en un sustrato, a diferencia de las medusas que nadan libremente. También son nidarios de agua dulce, por ejemplo, las conocidas porque son siempre material de estudio en las clases de biología, son las hidras, ¿no es cierto?, que se pueden encontrar en las aguas dulces de nuestra región. Son alrededor, es un filum relativamente pequeño, digamos, son unas 10.000 especies aproximadamente descritas, son muy antiguos. Los biólogos evolucionistas hablan de 710 a 780 millones de años en su origen. Existen estudios, tal vez no registros fósiles, pero sí estudios de que hablan de esa antigüedad. O sea, son animales que precedieron a los... estaban mucho antes que muchos de los grupos actuales, así que es interesante para su estudio y desde el punto de vista de la evolución de la vida en la Tierra. Son, desde el punto de vista embrionario, son diblásticos, o sea, poseen dos capas embrionarios, y desde el punto de vista de su nivel de organización estamos hablando de diblásticos, diblástico ya lo dije, es desde el punto de vista de su desarrollo embrionario. Lo que quiero decir es que desde el punto de vista de su nivel de organización, en este caso ya damos un salto importante desde el punto de vista evolutivo, porque del nivel de agregados celulares que hablábamos en la clase anterior cuando nos referíamos a esponjas o poríferos, hoy estamos dando un gran salto evolutivo porque ya estamos hablando de un nivel de organización tisular. En los nidarios entonces ya vamos a encontrar tejidos verdaderos, o sea, grupos de células que tienen una especificidad en sus funciones, una especialización en sus funciones, y también, por lo tanto, una estructura y un aspecto característico que está adaptado a cumplir esas funciones. Entonces, y organizados en estructuras denominadas tejidos. Por eso estamos hablando entonces del nivel denominado de organización tisular. Tisular viene de la palabra de voz griega denominada tisis, que es tejidos. Habíamos dicho, reitero, que son unas 10.000 especies aproximadamente, y la otra característica sumamente particular que los hace únicos a este grupo o a este filum es la presencia de células urticantes en todo su cuerpo, inclusive no solo en su superficie, sino dentro de su sistema digestivo, en el interior, de células urticantes denominadas cnidocitos, tal cual ven que se escribe en el slate. Nidarios es nidocitos. Justamente son los nidocitos lo que le dan el nombre característico al filum. Son células urticantes formadas por nidocitos o nematocitos también denominados, que tienen la característica de poseer filamentos y de poder inocular sustancias sumamente urticantes y sumamente dolorosas a sus víctimas, que las utilizan para inmovilizar a sus presas o para defenderse también.
Es muy característico y es muy frecuente en los lugares de veraneo cuando aparecen estos nidarios, ya sea medusas u otras formas de nidarios. Las medusas y los fisalias, después les voy a explicar en qué consiste la fisalia, son los más frecuentes, pero realmente son el terror de los bañistas, digamos, o de la gente que está veraneando, y un problema, un dolor de cabeza para los que viven del turismo en las playas, porque realmente generan lesiones y lastiman y hieren y corren a los bañistas de los lugares turísticos y de las playas. Así que bueno, esto es la manera de introducción, lo que podemos decir sobre nidarios. Vamos a ver algunas características más de los nidarios. A ver, ¿qué más podemos ver acá? Bueno, básicamente dijimos, en primer lugar, ya nombramos su desarrollo embrionario es diblástico, o sea, tiene ectodermo y endodermo en su desarrollo embrionario. Son de simetría radial o birradial. Obviamente poseen tejidos, o sea, son de organización tisular, tienen células urticantes denominadas nidocitos y tienen una boca rodeada de tentáculos. Y en esto hay una característica que hay que destacar, que es decir que son de tubo digestivo incompleto, o sea, tienen ingreso por boca, tienen un enterón o intestino, pero no tienen ano. Y bueno, una característica de su desarrollo es que suelen alternar etapas de medusa o medusales con etapas polipales. O sea, hay periodos en un mismo animal de nidario que hay periodos que hace en forma de pólipo fijado a un sustrato y otras épocas en que se suelta y tiene forma de vida libre o natatoria, digamos, que es la forma de medusa. Acá podemos repasar un poco el concepto de lo que era simetría radial. ¿Se acuerdan que simetría radial era cuando nosotros podíamos fijar un punto de referencia y a través de ese punto fijar varios radios o diámetros planos de radio, ¿no es cierto?, iguales? Eso sería simetría radial, que en este caso podríamos fijar, en esta foto que ven acá, podemos fijar el punto en este lugar y en ese punto vamos a poder pasar varios planos. La simetría birradial también se aplica en algunos de los integrantes de este grupo, sobre todo en algunos antozoos, donde podemos ver, por ejemplo, una simetría birradial, donde lo que se fija entonces son dos puntos de referencia. No un solo punto central, sino dos puntos de referencia. Ese es el caso de las anémonas de mar. Acá lo que podemos notar en este gráfico de tortas es, en base a los animales conocidos y descritos por el hombre, cuáles son de simetría bilateral, cuáles son absolutamente asimétricos en amarillo y cuáles pertenecen a la simetría o se agrupan dentro de lo que es la simetría radial, que son los que están en verde. De esta manera vamos a poder observar que hay una inmensa, enorme mayoría que evolucionó hacia la vida, hacia la forma de organización de simetría bilateral, pues es mucho más eficiente desde el punto de vista biológico en el reino animal. A comparación de los minoritarios que preservan la simetría radial o birradial y la asimetría, la enorme mayoría evolucionó hacia formas de simetría bilateral, tal cual la tenemos nosotros, por ejemplo. Recuerden que simetría bilateral es aquella en la que podemos establecer un plano central o medio que divida el cuerpo del animal, de la persona, de lo que sea, en dos partes exactamente iguales. Ese mismo gráfico de torta lo podemos ver representado en nuestro árbol de la vida, donde vemos que solamente en azul, bueno, obviamente todos sabemos ya que todo lo que sea protozoario es un reino aparte y no clasifica ni califica dentro de todos estos conceptos de desarrollo embrionario o simetría que queremos hacer con el resto del reino animal. Así que, aparte lo que sea reino protozoa. Pero fíjense que en el reino animalia, el resto,
solamente equinodermos y nidarios, y en cierta forma, nidarios, y en cierta forma algunos poríferos y otros que son asimétricos o de simetría radial. El resto de los grupos, vertebrados, cordados, moluscos, anélidos, quelicerados, artrópodos en general, han evolucionado hacia estructuras de tipo de simetría bilateral. La simetría radial, por eso, está siempre asociada a modos de vida sésiles o planctónicas. O sea, sésiles es aquellos pólipos que están asentados y son inmóviles, no se mueven en la mayor parte de su vida, no tienen movimiento y están fijos a un sustrato como si fuera una planta. O planctónicos son el caso de las medusas que flotan, digamos, con el movimiento del mar. No tienen movimientos sumamente enérgicos, digamos. No se concentran en estructuras nerviosas ni sensoriales, por lo tanto no van a encontrar un eje o una idea, una estructura de cefalización. Cuando vemos una medusa es muy difícil saber dónde está la cabeza y dónde está la cola, no hay cefalización. O cuando vemos una anémona. ¿Por qué? Porque no hay un desarrollo. Como no hay simetría bilateral, no hay movilidad, no hay musculatura y tampoco hay desarrollo de un sistema nervioso lo suficientemente importante y complejo como para que se active o se haya activado evolutivamente un mecanismo o un concepto de cefalización. Y muchos lo consideran como un fondo de saco evolutivo, digamos, hasta ahí llegaron y no creo, no han evolucionado hacia otras formas más complejas. La simetría radial, recuerdo acá lo que ya dijimos, en general es característica de los nidarios. Los nidarios también se caracterizan por poseer dos fases, una polipal y otra radial. Recordamos también que son dipoblásticos, o sea, en su desarrollo embrionario ectodermo-endodermo, y la característica celular de lo que son los nematocistos o nidocitos. Fíjense, acá tenemos un esquema característico de lo que es pólipo y medusa, y recordemos que muchas veces alternan ambos estadios. En los dos casos la estructura es exactamente igual, solamente cambia el posicionamiento. Fíjense que yendo de atrás, de afuera hacia adentro, este es el caso característico del esquema de una hidra o de un pólipo, donde vamos a tener tres capas, amarilla, roja y azul. En el caso de la forma medusal, el esquema está invertido, o sea, la boca está acá en el polipal, la boca está hacia arriba, los tentáculos alrededor de la boca y las tres capas características, que ya vamos a ver de qué se trata cada una. Amarilla, roja y azul. En el caso de la medusa, este esquema está invertido, pero también preserva la boca central y los tentáculos alrededor de la boca. Y la disposición de las capas es exactamente la misma. Amarillo, rojo y azul. Fíjense, en el pólipo está en este sentido, lo grafico con la mano, y en el caso de la medusa está invertido y está en este sentido. Pero la disposición y la estructura es exactamente la misma. O sea, en amarillo desde afuera hacia adentro tenemos la epidermis amarilla, la mesoglea, que es parecido a lo que habíamos ya definido como mesohilo o mesoglea en poríferos, que es una sustancia gelatinosa, y por dentro sí, una endodermis, o sea, un tejido, un epitelio que tapiza la cavidad gástrica, que está tapada o cubierta, en contacto con el exterior, pero cubierta por la boca. Acá sí. Fíjense, repasemos la estructura. Entonces tenemos epidermis, mesoglea en rojo y endodermis o gastrodermis cubriendo la cavidad gástrica en su interior. Ojo, recordemos que la diferencia con las esponjas, que por ahí alguno puede confundir, sacándole los tentáculos esto parecería una esponja, pero en primer lugar que no hay conexión con el exterior en la pared, o sea, no hay conductos ni poros, y en segundo lugar que en este caso sí, el espacio interno, que era el espongiocele de las esponjas, es una cavidad gástrica cerrada por una boca, no como en el caso de las esponjas, que era un espacio que estaba en contacto con el mar y abierto en la punta por una
por un poro abierto permanentemente denominado ósculo. Acá, en cambio, hay una cavidad gástrica, hay una un epitelio gástrico y hay también, ya vamos a ver después cómo se lleva a cabo la digestión, que es muy diferente. No confundir entonces con poríferos. Bueno, alrededor de la boca están los tentáculos, en el medio de la boca, también denominada hipostoma, la cavidad gastrovascular, como dijimos, la epidermis, la endodermis o epitelio gástrico, y fundamentalmente en el caso de los polipales hay un disco pedial que es con el que se fija el sustrato en el que vive el pólipo. En el caso de medusa hemos dado vuelta al pólipo nada más, fíjense. También desde afuera hacia adentro tenemos la misma cantidad de capas, como ya les decía. Hay una boca central o citostoma. Alrededor de la boca hay una estructura que abre la boca, que se denomina manubrio. En ese manubrio suelen ubicarse los tentáculos orales y como tiene un aspecto de sombrilla, ¿no es cierto?, que tiene una cara externa cóncava y una cara interna convexa, se lo denomina umbrela. Esta porción de la medusa se denomina umbrela. Y tener la parte que está por debajo de la umbrela se denomina subumbrela. Y estos son los tentáculos de la umbrela, que ya vamos a estudiar mejor cuando veamos medusa. Fíjense que hay varios tipos de formas polipales o de pólipos en los nidarios. El primero de ellos es de agua dulce, es la hidra. La hidra posee la estructura polipal que acabamos de estudiar y tiene un disco pedial, pero que no es permanente o fijo. Se fija un sustrato, pero hidra tiene la capacidad o la capacidad, la condición de poder mover su disco pedial e inclusive hace movimientos como de tumbo carnero, o sea, hablando mal y pronto, usando un lenguaje coloquial, ¿no? Porque puede fijar su disco pedial en un sustrato y dar vuelta por la parte superior de la boca y los tentáculos, fijarse un sustrato y volver a dar vuelta, como si fuera que uno hace una media luna o tumbo carnero cuando hacíamos gimnasia. Y bueno, obviamente es de aguas dulces, ¿no? Esa es la hidra. Los otros tipos de pólipos son muy conocidos y forman parte de verdaderos paraísos, paisajes y paraísos tropicales y del mar, que son los corales. En cualquier lugar, en la Polinesia, en cualquier lugar del mar, los bancos de coral son una atracción turística por su belleza, por sus colores y por su atractivo y por su enorme diversidad biológica que albergan. Dentro de los corales son el nicho ecológico de miles de formas de vida, así que son ecosistemas sumamente ricos y abundantes. Los corales ocupan kilómetros de distancia. Sus colonias son inmensas y pueden inclusive formar hasta islas artificiales. Ya vamos a ver, les voy a mostrar algunos gráficos y algunas fotografías sobre eso. Y por último tenemos a las anémonas. Les decía para que recuerden un poco el caso de la película esta tan famosa de Disney, que es Buscando a Nemo, donde Nemo con el padre habitaban en un lugar que era una anémona. Los peces payasos, que con ese color tan característico, así se llaman, tienen la característica de ser inmunes a las células urticantes de las anémonas. Por lo tanto, se produce un claro caso de simbiosis mutualista. Es una asociación biológica en la cual ambos se benefician, porque el pez payaso encuentra un lugar de alimentación, un lugar también de protección, porque no puede ser depredado. Otros depredadores temen a las células urticantes de la anémona y en cambio el pez payaso, como es inmune, vive ahí adentro y se protege. Y también puede alimentarse de los detritus orgánicos y sobras que puedan quedar y la anémona se beneficia porque el pez payaso hace una limpieza permanente de sus tentáculos y su superficie oral, su cavidad oral, su parte superior, digamos.
Bueno, acá tenemos nuevamente a la hidra. En la hidra podemos ver, fíjense, esta es una estructura de una hidra donde podemos ver dos citostomas con tentáculos alrededor, cada uno tiene una boca, un cierto citostoma y alrededor los tentáculos orales. Acá vemos la fotografía y también las tres capas características, desde afuera hacia adentro: epidermis en amarillo, mesoglea en color rojo y endodermis o epitelio gástrico en color azul. ¿Cómo está compuesta esta pared corporal que la definimos en tres colores diferentes? Fíjense, la epidermis es la más externa de todas. Cambié de puntero, no sé si se dieron cuenta. La epidermis está compuesta por células epiteliales de tipo cilíndrico. Hay células mucosas que generan una mucosidad característica que lubrica la superficie del cuerpo del animal, y también esto que ven acá, que tiene como dos puntitas, dos cuernitos, son los nidocitos o células urticantes que ayudan y colaboran en la protección de estos animales. Se disparan e inyectan sustancias urticantes a quien se acerque a cazarlo o a depredarlo. En el medio, esto que ven como una línea plana, es la mesoglea, que está compuesta por gelatina, básicamente, una sustancia gelatinosa, viscosa, pero no es celular. Y adentro, el gastrodermo o la gastrodermis es un epitelio también cilíndrico, es la cavidad gastrovascular, que está compuesta por células en forma de porra, que son las que producen mucus, células digestivas que tienen flagelos, que son estas que tienen flagelos, son células digestivas. No confundir con los coanocitos que vimos en los poríferos, porque son otra estructura. Los coanocitos hacían digestión celular, cada uno por sí solo, y poseían collarete. Acá tenemos células gástricas que producen la absorción, son muy parecidas a las células intestinales del epitelio del intestino del hombre o de los mamíferos. Y adentro, acá afuera está el mar, y acá adentro hay una cavidad gastrovascular. No un espacio como el caso de los poríferos, donde no había un estómago. Acá sí hay estómago. Bueno, ¿qué más podemos encontrar? Bueno, le decían los nidocitos. Podemos encontrar algunas células nerviosas, ya formando algún grado de especialización de tejidos, que reaccionan y que tienen una función táctil y reaccionan ante estímulos externos, ¿no? La célula epitelio muscular, que tiene cierto nivel, le da cierta capacidad de contracción a la pared del cuerpo de estos animales. Y dentro, una célula muscular que ayuda dentro en la gastrodermis, células musculares y células glandulares. La epidermis, acá un poco más ampliado y esquemático, podemos ver. Está la célula epitelio muscular, que es la que ayuda a darle cierto nivel de contracción a la pared. No son animales que tienen gran capacidad de movilidad, sobre todo los polipales. Por ahí las medusas tienen más capacidad de movimiento. Las células sensoriales, que perciben sensaciones, estímulos. Células nerviosas, que transmiten estos estímulos. Y abajo el mionema, que son fibras musculares. Bueno, acá tenemos nuestra célula estrella, digamos, que es la que caracteriza y le da nombre al filum de este grupo, que son los nidocitos. Fíjense que en realidad es un complejo formado por dos células. En verde van a ver hacia afuera una de las células, en color verde, ¿no es cierto?, que posee en su extremo apical, en la parte superior, una especie de púa o cilio, que es el disparador del nidocito. En el interior, en color gris, van a ver una especie de copa celular, y en el interior, como si fuera un resorte, van a ver que está enrollado el filamento, y esto a su vez está repleto de un líquido, de una toxina, que es la sustancia urticante. ¿Cómo funcionan los nidocitos? El que es realmente una especie de gatillo o disparador es este cilio, o esta pequeña espina,
que está en la parte superior del nidocito, que ante ciertos estímulos hace que esta célula verde, lo que está en verde, el citoplasma este verde, se contraiga y apriete y comprima fuertemente y ejerce una gran presión sobre la copa que está en su interior. Y al ejercer esa presión hace que el filamento que está enrollado en su interior se expulse hacia afuera. Cuando es expulsado hacia afuera, embebido por supuesto en esa toxina, por supuesto el filamento tiene como pinches, tiene como dientes, como aserrado, y se inserta y se incrusta en la víctima atacada, digamos. Y de esta forma inocula su veneno o su sustancia urticante, produciendo gravísimos cuadros de dolor, dolores muy fuertes. Si alguna vez tienen un accidente de este tipo, lo conveniente no es, aconsejan no usar agua dulce para limpiar, sino con agua salada de mar se limpia el lugar, se extraen con pinza, no pasar nunca trapos, no pasar nunca paños, ni papel, ni nada, sino con pinzas extraer algunos restos de tejido que puedan quedar o puntas que uno vea incrustadas. Y después aplicar frío e inmediatamente ir a la asistencia médica correcta, ¿no? Médica profesional, que seguramente sabrá qué hacer. Pero mientras tanto, limpieza con agua salada, nada de paños, nada de fregar o friccionar esa superficie lastimada de la piel con trapos o con paños o papel, sino nada más que agua salada, agua de mar, no usar agua dulce, porque el agua dulce dispara aún más la expulsión de sustancias urticantes, genera esa reacción, digamos. Y poner compresas frías. Inmediatamente ir al médico. El esqueleto hidrostático, ¿cómo hacen estos, sobre todo las medusas o las hidras, que no tienen un esqueleto firme? Utilizan la presión que hay dentro de agua o de líquido que hay dentro de sus cuerpos. Comprimen su cuerpo sobre esa masa líquida y de esa forma, como si fuera que uno aprieta un globo o ejerce presión sobre una bombita de agua, esas que se usan para carnaval, uno puede darle rigidez apretando la bombita. Cuanto más presión ejerce, es más rígido, digamos. De esa forma ellos también ejercen la rigidez de su cuerpo. Tienen algunos músculos de tipo longitudinal o de tipo de disposición circular en la pared del cuerpo como para poder ejercer esta presión sobre su esqueleto hidrostático. Clasificación, una sistemática muy simple y sencilla para no complicarles la vida, chicos. Es esta que ven acá. Básicamente había 3 clases, ahora se dividió en una cuarta, que son los hidrozoos o hidrozoarios, donde predomina siempre la forma polipal, donde hay gran cantidad de nidocitos en el ectodermo. Los sifozoarios, que son las medusas, donde domina no la parte polipal, sino domina el estado medusal, Tienen nidocitos tanto en el ecto como en el endodermo desde el punto de vista embrionario, se desarrollan de ambos lugares. Y hay un desprendimiento de los sifozoarios que tienen una característica que son los cubozoarios, que tienen un aspecto diferente y algunas diferencias respecto a medusa, que parece como una semiesfera o una sombrilla. Los cubozoarios tienen una forma más bien, tal cual lo dice el nombre, una forma cúbica, digamos. Y algunas otras diferencias, por eso lo agrupan en una clase diferente. Antes formaban parte de los sifozoarios. Y por último están los antozoarios, donde se encuentran las anémonas y los corales, que solamente reconoce formas polipales. Otra característica de los hidrozoarios, en este caso, es que viven, y también de otros nidarios, es su forma de vida colonial. Habitan colonias formadas por miles de integrantes, digamos. No sé dónde fue a parar mi puntero, ya lo busco. A ver si me dejan. Pasamos una virome. Muy amable. Gracias. Vamos a cambiar nuevamente de puntero. Este es el caso de, por ejemplo, de
muchas colonias de hidrozoarios. Hay varias, viven en el mar, fíjense, en el agua, debajo del agua, siempre sumergidas. Acá este es el caso de Ovelia, que ya vamos a ver en un esquema mejor, donde vamos a ver cómo los integrantes o los zooides, que son los integrantes de la colonia, forman distintas estructuras que a su vez tienen distintas funciones y se distribuyen el trabajo tal cual ocurre en cualquier otra colonia, como son las abejas o como son las hormigas. Acá vemos el pólipo de Ovelia y esto va en respuesta a una pregunta que hizo Susi, una alumna, en la cual pedía que aclaremos lo que era gonozoide, gastrozoide, zooide. En el caso de Ovelia es un pólipo colonial formado por distintas integrantes de la colonia, distintos organismos, son organismos vivos independientes, digamos, que están organizados en una colonia donde hay una distribución del trabajo. Cada segmento son los zooides, que son los integrantes de la colonia. Aquellos que están organizados, como en este caso, para la reproducción, son los gonozoides. Aquellos que están organizados para hacer este es el caso, por ejemplo, donde vemos los tentáculos y en el medio está la boca y una estructura apta para poder hacer la digestión. Estos son los gastrozoides, que son integrantes zooides que están especializados en la captura del alimento y la digestión del alimento de la colonia. Acá esto lo vemos en el gráfico y acá lo podemos ver en la foto. Lo que vemos acá son zooides modificados para la función reproductiva. Entonces son gonozoides. Y después tenemos al lado los gastrozoides,